quise utilizar este texto de Daniel capítulo 12, versículo 3. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Algunas crisis están siendo enfocadas en el libro de Daniel y cómo Dios la usó para que su nombre fuera conocido. Ahora estamos en una crisis global, pero esta crisis nos atrapó sin que nosotros estemos en control de la situación. ¿Qué podemos hacer en tiempo de crisis? Bueno, tal vez sería bueno escuchar lo que escribió Einstein, este genio del pasado, hablando sobre la crisis. No sé qué crisis pudo haber atravesado él, pero hablando sobre crisis, nos da un párrafo sumamente importante, y de ese párrafo traje esto. No pretendamos que las cosas cambien si siempre hacemos lo mismo. La crisis es la mayor bendición que puede sucederle a personas y países, porque la crisis trae progreso. La creatividad nace de la angustia como el día nace de la noche oscura. Es en la crisis que nace la inventiva, los descubrimientos y las grandes estrategias. Sin crisis no hay desafíos. Sin desafíos, la vida es una rutina, una lenta agonía. Sin crisis no hay méritos. Es en la crisis donde aflora lo mejor de cada uno, porque sin crisis todo viento es caricia. Así que este genio del pasado presenta la crisis como una oportunidad, y la inspiración dice lo siguiente: Dios da las oportunidades y el éxito depende del uso que hagamos de ella. En el año 606 antes de Cristo, una crisis llegó a Judá que cambió la vida de los moradores. Nabucodonosor la invadió y tomó cautivo a la mayoría de las personas, especialmente jóvenes, promisorios, y los llevó a Babilonia. El rey era de mente abierta y progresista, así que tomó de los cautivos los que pudiesen aportar nuevas ideas a jóvenes talentosos y de buen parecer. Y entre ellos estaban Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego. Ellos llegaron a Babilonia, lejos de su casa, de sus padres, de sus parientes, con una cultura nueva, diferente, un nuevo idioma que aprender, una religión diferente, pero con una clara visión: honrar a Dios en todo. Pasaron de un momento a otro de ser príncipe o de clase alta en Judá a ser un cautivo, un siervo. Y al llegar a Babilonia, en esa situación en que la mente no está clara de lo que va a ocurrir en el futuro, se le presenta a ellos la primera crisis. Esta crisis que se le presenta tiene que ver con lo que se come. Daniel capítulo 1, versículo 5. La inspiración dice que el rey le señaló ración para cada uno, cada día. Le dio provisión de comida, y la comida era la comida del rey y del vino que él bebía. Y autorizó al que los cuidaba, a Melzar,
que los criase durante 3 años para que al fin de ello el mismo rey pudiera venir y ver. Si nosotros notamos, esta primera prueba que Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego tuvieron, no era una prueba que ponía en riesgo su vida, pero ellos la resistieron. Ellos resistieron y decidieron no participar de los manjares del rey. Se propusieron en su corazón no contaminarse. Ellos entendían claramente la relación que existía entre el estómago y la mente. Así que, con su deseo de mantenerse íntegros en esa corrupta sociedad, tenían bien claro que la mente debía estar alerta. Así que una crisis menor prepara al individuo para enfrentar una crisis mayor. Esos chicos enfrentaron esta primera prueba que no ponía en riesgo su vida, con toda responsabilidad y compromiso, como si fuera una prueba más grande. La inspiración dice algo que puede ayudarnos a entender cómo estos jóvenes enfrentaron situaciones adversas y se mantuvieron firmes. Un carácter noble no es el resultado de la casualidad. No se debe a favores o dones especiales de la providencia. Es el resultado de la disciplina propia, de la sujeción de la naturaleza inferior a la superior, de la entrega del yo al servicio de Dios y a los hombres. Eso está en Profetas y Reyes, página 358. En realidad, nosotros necesitamos entender que el rey Nabucodonosor los trató relativamente bien. Él, en lo que tenía que ver con la alimentación, eran esclavos. Podía, en realidad, darle una alimentación grosera como muchos habrían considerado suficiente para unos cautivos, pero él les ofreció sus propias viandas cereales. Y durante 3 años, estos chicos tendrían las ventajas que el reino le proporcionaba. Ahora, Daniel le solicitó al que los cuidaba que le permitiera comer legumbres. Este término, legumbre, del hebreo seroín, se traduce como legumbre, pero tiene la raíz de la palabra simiente que aparece en Génesis capítulo 1, versículo 29. Así es que lo que Daniel pidió incluía cereales, legumbres y frutas, nueces y verduras. Lo cierto que lo probaron 10 días y salieron airosos de esa prueba. Dice la inspiración, Daniel capítulo 1, versículo 17 al 21, el rey lo halló a Daniel, a Ananías, a Misael y a Azarías 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. En otras palabras, ellos comenzaron poniendo primero lo que debe ser primero, la obediencia a nuestro Dios. Ellos sabían que esa comida en primer lugar era presentado a ídolos y en segundo lugar que alimentos inmundos podrían llegar de esa mesa. Y ellos querían estar bien definido y bien claro. Y se propusieron correr cualquier riesgo y enfrentar esta prueba pequeña como si fuera una prueba grande. Y el Señor le dio el éxito. La segunda prueba que aparece en el libro de Daniel es la prueba del horno de fuego.
Esta crisis fue una crisis seria. La vida estaba en juego allí. No sabemos dónde estaba Daniel, pero no aparece en escena. La inspiración hace referencia de que el rey Nabucodonosor, después de haber recibido la revelación de Daniel, el profeta, de la estatua de Daniel 2, él pensó que en realidad el reino de Babilonia debía ser un reino eterno, según su propia opinión. Pero Dios le había mostrado cómo iba a ser la cosa. Así que, tal vez ayudado por algunos consejeros de los que siempre aparecen en las cortes, él decidió hacer una estatua de oro entero. Y la llevó a un nivel, esa estatua, de que todo el mundo debía adorarlo. O sea, lo llevó al nivel de una deidad. Bueno, Sadrach, Mesach y Abednego despertaron ese día, y al despertar, ellos tal vez no estaban plenamente claros de cuán seria sería la crisis que atravesarían. Así que Daniel capítulo 3, versículos 3 al 6, hace referencia de que allí estaban reunidos sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que había levantado el rey. Y estaban en pie delante de la estatua que el rey había levantado. Y entonces el pregonero anunciaba en alta voz: mándese a vosotros, pueblos, naciones y lenguas, que al oír el sonido de la bocina, de la flauta, el tamboril, el arpa, el salterio, la zampolla y todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado en un horno de fuego ardiente. Esta crisis le apareció a esos muchachos de repente. Y estaba en juego su vida. Estos jóvenes tenían enfrente de sí uno de los más grandes desafíos de su vida. El enemigo quería afianzar el paganismo, la idolatría. Pero Dios tenía una poderosa manera de mostrarse como el verdadero Dios. No habían redes sociales, pero había una red humana que serían testigos de todo en el imperio. La declaración ante el rey fue clara. No había manera de que no se comprendiera. El Dios a quien nosotros servimos es un Dios que puede. Y si quiere, todo saldrá bien. Nos librará de tu mano. Si no, estamos dispuestos a rendir nuestras vidas y dar testimonio de la grandeza, el poder de Dios y el amor que tenemos por Él con nuestras vidas. El resultado, el mayor testimonio en favor del verdadero Dios. Ahí había personas de todas las naciones que habían sido conquistadas, y a todas ellas fue llevada la historia de un Dios real cuyo poder supera a los demás dioses. La tercera prueba aparece en el capítulo 6 del libro de Daniel. Ya Daniel tenía cerca de 80 años. Seguía teniendo una vida productiva y le llegó su tiempo de prueba. Él había sido colocado como presidente de todos los sabios por el rey Darío.
Darío tenía cierto temor de Dios. Daniel había cumplido su misión como consejero del rey, no solamente de orientarlos en los asuntos de Estado, pero también de comunicarle el conocimiento del verdadero Dios. Así que los compañeros de Daniel, por celo, trataron de armar una trampa que en realidad el propósito era hacer daño a Daniel. Fueron donde el rey, ustedes conocen la historia, con el propósito de pedirle que firmara un edicto por 30 días, donde todo individuo en el imperio pudiera adorar solamente al rey y a ninguna otra deidad. El rey no comprendió la trampa. Debía entender que por qué por 30 días y no siempre. Pero él no entendió la trampa. Y los enemigos de Daniel se quedaron con la suya. Así es que se firmó el edicto. Y me llama la atención la actitud de Daniel. Él acostumbraba a orar 3 veces al día. Así que tomó la ventana en su casa que daban hacia el templo de Jerusalén. Y como era su costumbre, allí estaba orando, pidiéndole al Señor justamente que interviniera en este asunto. Ese era un momento no para esconderse, justamente era un momento para orar. Podía haberlo hecho en otro sitio, pero ¿por qué no seguir la costumbre que él tenía si al fin de cuentas la confianza estaba en el Todopoderoso? Así que el rey fue informado, la trampa fue puesta al descubierto y tomaron a Daniel y lo llevaron al foso de los leones. El rey, como ustedes saben, estaba muy preocupado y tempranito fue al foso con el propósito de saber lo que había pasado. Eso fue una acción que mostraba su fe. Él creía que el Dios de Daniel era un Dios que podía resolver. Así que cuando llamó Daniel, siervo del Dios Altísimo, el Dios a quien tú continuamente sirves, ¿pudo librarte? La respuesta de Daniel, capítulo 6, versículo 21 y 22, es como sigue. Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, no he hecho nada malo. Este episodio afianzó más la fe del rey hacia el verdadero Dios y fue motivado a escribir un edicto dando testimonio del poder del Dios de Daniel. Si ustedes notan, Dios utilizó todas estas oportunidades para glorificar su nombre por medio de sus siervos fieles. El ser fieles a Dios fue el medio usado por él para dar un testimonio de fidelidad en una sociedad pagana. Dios usó a esos fieles hombres para que con su vida fiel en medio de la crisis pudieran cumplir con su rol como misionero. En medio de la crisis en que nosotros estamos, ¿qué lecciones podemos extraer de estos episodios?
Si sentimos que la gente está triste, debemos dar consuelo. Si están atemorizados, deben encontrar en nosotros palabras de seguridad. Si necesitan orientación, seamos guía para ellos. Las necesidades son innumerables en este tiempo, pero la palabra de Dios tiene respuesta para todas. Estamos en una crisis que puede significar la mayor bendición para la gente con quienes entramos en contacto, porque Jesús es la solución para todos nuestros males. Hace alrededor de un mes, una chica entró en contacto conmigo por medio de Facebook, es de otro país. Y ella me cuenta que tenía 6 años cuando yo estaba haciendo mi práctica pastoral en una iglesia donde ella estaba. Vio mi nombre por Facebook y me escribió hace como un mes. No está en la iglesia y pareciera no tener mucho interés. Pero como en antaño, en Ogaño, Dios tiene un plan. Él no obra por casualidad. Esa chica no me escribió por una casualidad. Dios quiere salvarla. Y estamos trabajando con la esperanza de que su corazón esté abierto a la verdad. Y espero noticias pronto de que algo pueda ocurrir con ella. Hay cambios que se están produciendo en la vida de ella al estudiar con ella la palabra. Tengo 5 personas con las que estoy conectado a través de WhatsApp, compartiendo el mensaje. Y yo pienso, hermanos míos, que esta es una buena oportunidad para que hagamos lo mismo. Me llamó la atención el testimonio de Jariel ayer en la Sociedad de Jóvenes. Y cómo, como joven, interactuando con otros, siente que los corazones están receptivos al mensaje. Por eso esta crisis es una gran oportunidad para dar el mensaje de salvación. Es una buena oportunidad para hacerlo. No importa el país en que esté la persona, avancemos. Dios usó en medio de la crisis a Daniel, a Sadrach, a Mesach y a Abednego. Vidas que vivían en medio del paganismo, por medio de ellos tuvieron las personas una visión maravillosa del Dios verdadero, como un Dios real, como un Dios que interactúa con sus hijos, como un Dios que tiene poder para protegerlos. Hoy, en medio de la crisis que nos ocupa, podemos ser un instrumento de Dios para transformar vidas. Por medio de la red, una palabra de ánimo, un consejo apropiado, un abrazo digital, un texto bíblico, una palabra que muestre interés y preocupación por alguien. Use la red y glorifique a Dios por medio del conocimiento que Él le ha dado. Podemos ser un agente de cambio. Podemos ser ese instrumento que lleve paz a los corazones. Podemos ser el medio que Dios pueda usar para ayudar a alguien que ha perdido la esperanza. Recuerda que los que enseñan la verdad a la multitud son los que brillarán como estrellas a perpetua eternidad. Porque son los entendidos. Son los que han recibido la luz.
son los que tienen el conocimiento del verdadero Dios. Son ellos los que deben ilustrar a la multitud que vive en las tinieblas de afuera, que vive sin propósito en la vida y que ahora se encuentran en una situación de crisis donde la desesperanza puede llenar su corazón. Y qué bonito sería que el mensaje de salvación pueda llegar a esa gente y puedan entender que hay esperanza, que hay solución, que no todo está perdido, que no todo termina con esta crisis, que el Señor está primero que todo. Todos podemos hacer algo en este momento. Oro, hermanos míos, para que el Espíritu Santo nos use para la gloria de Dios, para que saquemos del tiempo libre que tenemos y apartemos un momentito para dejar de pensar en nosotros y pensar en aquellos que están pereciendo afuera. Que puede llegarle un rayo de luz que penetra sus corazones y cambien su manera de pensar. Y puedan cambiar en su actitud. Que el Señor les bendiga. Que el Señor los ayude. Que el Señor pueda obrar poderosamente en nuestros corazones. Amén. Queremos agradecer a nuestro pastor, Pastor Víctor Lejer. Gracias, pastor. Queremos agradecer a todas las personas que están conectadas. Ahí tengo el placer de ver una prima. Clara, hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Gracias porque he visto que últimamente has seguido las programaciones de Gasco. Clara nos está siguiendo desde Nueva York. Todas las familias de nuestra iglesia, veo a Miriam, veo a José Ernesto, que están ahora en cámara, otros no están en cámara, pero sí están conectados. Así que Dios le bendiga. Brito nos confirmará más adelante si fue posible grabar el video del pastor para subirlo a las redes sociales. Le pedimos disculpa, tuvimos inconveniente con nuestra transmisión a través de YouTube, a través de Facebook. Entendemos que hay algunas situaciones, pero sobre todo las plataformas están muy cargadas. Le invitamos a que estén atentos, a que le enviemos los enlaces del lugar para que sigan nuestra programación. A partir de mañana tendremos una serie del pastor con relación al libro Evento de los Últimos Días. Esa será grabada, van a estar saliendo cada día. Todavía no tenemos fijo el horario, pero sí van a estar saliendo, o sea que estén atentos a los enlaces que le vamos a estar mandando. Y tanto miércoles como viernes, sábado, estaremos Dios mediante saliendo en vivo con nuestros cultos. Así que disfrutemos el resto del sábado. Quiero invitar al pastor para que tenga una oración para concluir ya formalmente. Disfrutemos el resto del sábado, Dios le bendiga, y a través de las redes sociales, como decía el pastor, vamos a estar en contacto con todos nuestros amigos, nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo. No nos desconectemos y recordar que Cristo es nuestra esperanza. Padre bueno, alabamos tu nombre y agradecemos el mensaje de tu palabra. Gracias, Señor, porque en ti podemos confiar plenamente en medio de las situaciones difíciles. Y encontramos en ti a un maravilloso Salvador que merece ser dado a conocer. Que podamos nuestra experiencia contigo compartirla con aquellos que ahora están tristes, apesadumbrados, en pánico, para que puedan tener seguridad y confianza en ti. Bendice a cada uno de los hermanos de la iglesia de Gasco. Suple sus necesidades, que tu presencia sea con ellos, constantemente fortaleciéndolos, que puedan continuar creciendo, avanzando en tu conocimiento y que puedan ser de bendición para otros. En el nombre de Jesús. Amén.